Ya. Vamos a hacer entonces patología renal. Que nada quiere conmigo. La única buena noticia que les tengo es que me da la sensación que no hay mucho cálculo de dosis en la prueba. Ay, qué malo. Tanto que lo tienen listo, yo no pregunto. No hay mucho, ahí estamos organizando bien. Espero mandar esta semana también a las presentaciones. Si tienen alguna sorpresa, les cuento la próxima semana. Ya. Entonces, conocer el dato epidemiológico, el tratamiento oportuno de estos usuarios con insuficiencia renal aguda crónica, ¿ya? Vamos a utilizar en este caso IRA, insuficiencia renal aguda, ¿ya? Porque en otros casos usamos insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Así que ahí vamos a tener esa pequeña diferencia. Vamos a ver la fisiopatología, las causas y los factores de riesgo, los cuidados de enfermería y los diagnósticos probados. ¿Se pusieron su ABP? Sí. Exacto, súper bien, los estoy superando. Ahí está. Muy bien, ¿ya? Entonces, el concepto de insuficiencia renal pasa que los riñones básicamente no funcionan bien o directamente no funcionan. Y el problema es que no va a poder generar un proceso habitual que lo que nos ayuda, ¿cierto?, es eliminar el exceso corporal. ¿Qué otras funciones tenía el riñón? Aparte de eliminar el exceso corporal. Regular la presión arterial en el sistema nervioso y la aldosterona. ¿Qué más? Aparte de CTRC. ¿Qué más? ¿Bien? Hormona. ¿Qué hormona era importante aquí? No, del riñón. La suprarrenal es otro órgano distinto que está ubicado arriba del riñón, pero que no se relaciona. La eritropoyetina. ¿O no? Si hay poca eritropoyetina, ¿qué hay? ¿Poco también? Perfecto. ¿Qué más? Regulamos a nivel renal. Ácido base. ¿Qué poco? La excreción o del bicarbonato. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de falla renal, no solo vamos a hablar de problemas de filtración, sino además de regulación de todas estas cosas que estamos comentando. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener alteraciones en todos los niveles, sobre todo en etapas avanzadas de insuficiencia renal. Y como este riñón tiene funciones importantes a nivel sistémico, cuando tengamos una falla del riñón vamos a tener también manifestaciones, no solo del riñón propiamente tal, sino también manifestaciones sistémicas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está muy frío? Voy a bajar la potencia. Ya. Entonces. No, estoy pensando en empezar. Acordémonos cómo es el riñón. ¿Se acuerdan? Lo he visto aquí 50 minutos, ¿no? Vamos a tener nuestro riñón que está, ¿en qué lugar ubicado? Retroperitoneal, eso es súper importante. No está dentro del peritoneum, sino que está fuera del peritoneum. ¿Ya? En la zona dorsal, ¿cierto? Debajo del diafragma y arriba de él se encuentra la suprarrenal. Y eso es súper importante porque alguna alteración renal podría afectar de forma directa o indirecta la suprarrenal. ¿Y para qué sirve la suprarrenal? Ya, pues, ¿para qué sirve la suprarrenal? Hormonas. ¿Qué hormonas? No, es que a media neurona veo. Como de presión o de la cantidad de agua. No, ese es el riñón. ¿Nadie se acuerda que hormonas secreta la suprarrenal? ¿Aldosterona? ¿Ah? ¿Aldosterona? No, o sea, no, la suprarrenal. Epinefrina y no epinefrina. Son súper importantes. Básicamente son como lo que nos hace vivir, ¿ya? No olvidar. Y a nivel renal tenemos, ¿cierto?, la médula,
la arteria renal, que eso es súper importante con respecto a la irrigación, porque vamos a tener algunas alteraciones isquémicas, por ejemplo, renales, que pueden generar alteraciones del riñón porque tenemos una alteración de la perfusión. La pelvis, que se acuerdan que era la encargada de como recepcionar el volumen que iban las neuronas generando. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Algo? Ya. Entonces, aquí están las funciones del riñón. Formar orina, desecho, ¿ya? Y eso va a depender de algunas hormonas que ustedes ya mencionaron. Excretar productos de desecho. ¿Qué productos de desecho eliminamos en la orina? El amoníaco. ¿Qué más? La urea. La urea, excelente, porque cuando tengo problemas de eliminación de urea puedo tener lo que se llama síndrome urémico. ¿Sí? ¿Qué más? Regulación de electrolitos. ¿Por qué? Ya, ¿en serio? Ya, la filtración. ¿Se acuerdan que filtraba dónde? Hasta Mengele, tubo proximal, tubo distal. Ya, pero al menos se acuerdan que unos absorbían y otros eliminaban, ¿no? Sí. Al menos eso, ya. Equilibrio ácido-base, ya se lo comentamos, ¿cierto? Como favorece la absorción del bicarbonato en particular, ¿cierto? Vamos a tener ahí como el buffer de la acidificación. Control del equilibrio hídrico, ya ustedes muy bien mencionaron, ¿qué sistema? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Vamos a tener el control de la presión arterial por lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener también la depuración renal. ¿Qué será eso? Depuración renal. ¿Qué será la depuración renal? ¿Se está más despierto usted? Renal. ¿Esa no es la limpieza renal? ¿Cómo se limpia? Que no se produzca uremia, ¿cierto? Se asocia a la eliminación de tóxicos. Regulación de productos de eritrocitos, ya comentamos por qué. Síntesis de forma activa de vitamina D. Eso es súper importante. ¿Cuál es la pega de la vitamina D? Absorción de calcio, como concepto, ¿qué hace? Calcificación ósea, que no es lo mismo. No es que yo tenga calcio en la sangre, sino que hago que el calcio entre al hueso. ¿Sí? Y recuerden que requiero la vitamina D pase por el sistema renal para que pueda activarse este proceso de, si no paso por el sistema renal, voy a tener una disminución de la, por más que usted se tome la vaca leche, ¿cierto? No va a haber calcio que ingrese al hueso. Si yo no estoy expuesto a la vitamina D activada, que se hace en riñón en presencia de luz solar. ¿Recuerden eso? Y vamos a tener secreción de prostaglandina, importante para el proceso inflamatorio. Y aquí tengo la pregunta que les había hecho: ¿para qué sirve cada uno de los colores? Asterisco, flechas, porque yo le voy a preguntar en la prueba algo así como: ¿tiene un trastorno de el tubo, la asa de Henle? ¿Qué manifestaciones usted puede observar en este usuario? Y usted me va a responder lo que sale aquí. ¿Sí? ¿No vieron que no le di? Entonces, vamos a tener que la filtración va a ser selectiva. El glomérulo no va a filtrar todo. ¿Qué cosas no pasan por la orina o no debiesen pasar nunca? Proteínas. ¿Qué más? Glucosa. ¿Qué más? Eso. Proteínas y glucosas como grandes conceptos. Hay algunas otras cosas que no debiesen pasar, pero eso como grandes conceptos, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo observo en el examen, como hablamos la semana pasada del examen de orina,
Cuando yo observo proteínas o observo glucosa, voy a hablar de un trastorno en la filtración del glomérulo. El glomérulo no está siendo capaz de guardar aquellas cosas que debiese guardar y las pasa. ¿Por qué? Probablemente porque está disfuncional. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Está el dibujo igual. ¿No? Ya, túbulo colector, vamos de abajo para arriba. Túbulo colector, tenemos reabsorción de agua mediada por ADH. Por, entonces, antidiurética. ¿Dónde se secreta la antidiurética? En el cerebro. No es local, es central. ¿Ya? Entonces, si yo me devuelvo, ¿cómo se llama este túbulo? Contorneado. ¿Contorneado cuál? Distal, porque está más lejos. Y aquí tenemos reabsorción de agua, también por ADH, calcio, fósforo, sodio, potasio, ¿ya? Bicarbonato, ¿ya? Y ahí vamos viendo la idea que nuestros lectores revísenlo, aprendan, ¿cierto? De memoria. ¿Cuál es el enfoque, chiquillos? Enfóquense principalmente en las principales diferencias de unos con otros. ¿Qué les recomiendo yo? Háganse un cuadrito comparativo. ¿Sí? Túbulo proximal, asa de Hendler, túbulo distal, y cuáles son las principales diferencias para que puedan claramente identificar cuando el problema es de un lado o de otro. ¿Ya? Eso. Quiero que quede súper claro para que sea más fácil para ustedes estudiar. ¿Ya? Y lo que tiene que ver con el glomérulo, que ya lo hablamos, que son las proteínas y la glucosa las que no debiesen pasar. Entonces, un cuerpo humano sano, mujer, porque los varones tienen un poquito más de agua que las mujeres, tienen un 60% de agua aproximado, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con su peso corporal? Su peso ¿cómo se llama? ¿Endomorfo? ¿Cómo se llama cuando son como Mesoformo. La mitad mesomorfo. Mesomorfo, gracias. No me acordaba. Si uno es mesomorfo, debiese tener un 60% de agua, porque entendemos si hay mayor tejido de otro tipo, por ejemplo, mayor tejido adiposo, otro tipo de distribución corporal, vamos a tener alguna pequeña variación, pero igual es muy poquitito. ¿Ya? Y va a ser regulado el volumen siempre por los riñones. Los riñones van a determinar si absorbo, si elimino, si guardo o no guardo, ¿cierto? Asociado a lo mejor a alguna otra patología de base. ¿Qué otra patología puede generar una alteración en la eliminación de agua? La insuficiencia cardíaca. ¿Por qué tengo un problema en la eliminación de agua? Por la retención. Ya, pero ¿por qué se genera esta retención? ¿Cuál es el problema? En la insuficiencia cardíaca en particular. ¿Cómo se llama eso? Osmolaridad. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo vos? Ya, ahora es cuando. No, que no sé si es. No, ya dio vergüenza. ¿Qué alteración, qué presión se altera en la insuficiencia cardíaca donde yo muevo el agua de un lado para otro, por lo tanto disminuyo la filtración glomerular? Hidrostática. ¿Se acuerdan o no? Que había un reflujo, que la cuestión se devolvía, se dilataban las venas, ¿o no? Ya, ok. ¿Qué otra patología? Porque yo podría ver una falsa alteración renal en esos usuarios. Un EPA, que es un poquito de insuficiencia cardíaca exacerba. ¿Qué más? Hace poco. La citis ¿Qué patología? hepática. Las patologías hepáticas. ¿Dónde está el problema en la patología hepática? En la albúmina. ¿Cómo se llama esa presión? En la presión oncótica. ¿Sí? Por lo tanto, hay muchas cosas que dependen del riñón, pero también hay muchas cosas que dependen de otras patologías que pueden mostrar cosas del riñón que no son. ¿Ya? Entonces, tenemos la formación de orina va a ser en las nefronas. La nefrona se genera el proceso de filtración glomerular y eso va a dar una velocidad.
¿cierto? ¿Se acuerdan un poquito de eso? Y, ¿no? Al menos había números que determinaban la velocidad de filtración glomerular. Se va a generar una reabsorción también, o sea, si bien en el tubo los empiezan a pasar, empiezo a eliminar, mientras voy pasando reabsorbo y voy en este proceso de equilibrio, ¿cierto? Hasta llegar a el túbulo colector, donde el túbulo colector va a terminar llegando a los cálices y finalmente va a eliminarse por la orina, ¿cierto? Pero todo el proceso de absorción y reabsorción se da en los túbulos, ¿sí? ¿Y qué cosa tengo que mirar en la orina? El color. ¿Qué cosa me determina el color? Si está hidratado o no está hidratado. Ya, la hidratación. ¿Cómo estamos cuando estamos menos hidratados? Más amarilla. Más bien concentrado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro color será importante observar? Si hay hematuria. Hematuria. Perfecto. ¿Qué otra cosa será importante observar? Coluria. Muy bien. ¿Se acuerdan que era la coluria, cierto? Color Coca-Cola. Color oscuro, degradación de bilis. ¿Ya? Muy bien. El aspecto. ¿Qué cosas vamos a mirar del aspecto de la orina? Sedimento. Presencia de sedimentos. ¿Qué más? Sí. La turbiedad. ¿Se acuerdan de esa figura que veíamos la semana pasada? Que es turbia. Lo que no es turbio es lo que yo puedo ver a través. Es translúcido. Lo más turbio es lo que no está translúcido. ¿Sí? Olor. ¿A qué huelen las orinas infectadas? A pescado. No, a pescado, no de eso en las orinas a pescado. ¿Ya? Pero unos olores más bien ácidos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa vamos a ver? El pH y la densidad, ya vimos los valores la semana pasada. Detección de proteínas. ¿Qué es detección de proteínas? ¿Dónde está el problema? En el glomérulo. Muy bien. Detección de glucosa, ¿dónde está el problema? En el glomérulo. Muy bien. Cetonuria. ¿Cuándo se presenta cetonuria? Por la diabetes, ¿no? Ya, en una cetoacidosis diabética. ¿En qué otro caso puede dar cetonuria? ¿Cuándo puede ser cuando hacen ayunos prolongados? Muy bien, ¿cierto? O sea, generación de energía en ausencia de glucosa. Aparecen las cetonas y esa cetona puede provocar una cetonuria. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tener también la presencia de eritrocitos, ya me lo comentaron, cilindros, cristales y bacterias, lo vimos la semana pasada cuando se presentaba, y leucocitos, ¿ya? Los leucocitos pueden estar presentes, no necesariamente en presencia de piuria, ojo, ¿ya? Piuria como desde lo macro, que uno lo ve y se ve como con pus, sino que puede estar solo en microscopio, la presencia de leucocitos, en orines inflamatorias. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Lo hemos hablado de normalidad. O sea, hablemos de enfermedad. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia renal, vamos a hablar que los riñones no van a ser capaces de filtrar la cantidad de sangre que filtran frecuentemente. ¿Ya? Eso es como concepto de insuficiencia renal. Esto puede ser un cuadro corto, que dure poquito, que vaya a ser insuficiencia renal aguda, y esto puede ser progresivo, que se va a llamar insuficiencia renal crónica. ¿Una aguda puede llevar a una crónica? Sí. ¿Una crónica puede reagudizarse? También. Sí, obvio. Yo puedo tener insuficiencia crónica grado 1 y se me ocurre que me dé una pielonefritis, por ejemplo, ¿cierto? Y me puede dar una insuficiencia renal aguda sobre crónica también. ¿Ya? Que después podría revertir hasta su estado como basal. ¿Se entiende? ¿Están despiertos? De verdad que hoy día están peor que nunca. Estamos, digamos. ¿Y cómo se va a definir? Como disminución del flujo plasmático. Importante, ¿cierto? Que tenemos que saber que el riñón tiene dos irrigaciones. No sé si entendemos eso. Una irrigación que lo va a nutrir, le va a llevar oxígeno al riñón, y otra filtración que tiene que ver con la filtración de la sangre. Son cosas distintas. ¿Sí? Cuando hablamos de problemas, por ejemplo, isquémicos renales, vamos a hablar de que la perfusión del riñón se ve disminuida, la que nutre el riñón, no necesariamente la que filtra. Entendemos la diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo una hipoperfusión renal,
va a tener como consecuencia una alteración de la filtración, porque tengo menos irrigación, por lo tanto el riñón funciona menos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos la aguda y crónica y vamos a evaluar estos 4 exámenes que ustedes están observando aquí. Siempre, cuando hablamos de insuficiencia renal, tenemos que mirar la creatinemia o la creatinina, vamos a mirar el hidrógeno ureico, la velocidad de filtración glomerular y vamos a mirar la diuresis. Y el examen de orina también como concepto. Aquí vamos a meter un poquito también del débito urinario. ¿Ok? Para que nos vaya orientando en sí no para un llamamiento de este usuario. ¿En qué tubo se toma este examen de sangre? Se toma todo el mismo tubo. Ya, pero desde el concepto más que desde el color. Tubo, ¿en qué tipo de tubo tiene que ir esta muestra? ¿Por qué me dicen del color? Porque usted si se va a trabajar a China capaz que sea de otro color. No necesito el color, necesito que entiendan el concepto del tubo. ¿Qué tiene que haber en el tubo para que se tome este examen? Nada. Tiene que ser un tubo sin anticoagulante. ¿Sí? ¿Por qué sin anticoagulante? ¿De dónde están estos valores en la sangre? En el plasma. Entonces yo necesito que se separen los elementos figurados del plasma. Los amarillos que vienen con gel aceleran este proceso, no hacen nada más. ¿Ya? Por eso saquémonos el amarillo, sino que el concepto de que no tenga anticoagulante. O sea, depende, porque antes no había con gel y ocupábamos el rojo y era lo mismo. ¿Sí? Porque el gel no es un anticoagulante. Nada, absolutamente nada, porque lo que busco es el plasma, por eso es importante entender el concepto de lo que yo estoy utilizando. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ya, ¿qué pasa con la epidemiología de las enfermedades renales, cierto? Además de las glomerulonefritis agudas, que las vimos el síndrome nefrítico y el síndrome nefrítico, ¿se acuerdan, no? ¿Algo de eso? ¿Sí? Vamos a tener otras patologías, como se mencionó al principio, la primera causal, o el 50% de las enfermedades renales se deben a la diabetes. 50%, uno cada dos. ¿Por qué se genera enfermedad renal con la diabetes? Enfermero. Por la concentración de glucosa. ¿Ya? ¿Y qué genera la glucosa? Un rompimiento del glomérulo. Una lesión. Ya. Ya, bien, una lesión glomerular. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la cañería con piedra? ¿Sí? Ok, ese concepto. Acuérdense que el daño progresivo de la pared del vaso sanguíneo del riñón va a generar que finalmente empiece a filtrar y una vez que ya se empieza a filtrar ya no hay vuelta atrás. Estas células no se van a regenerar, ya, porque son muy específicas. Profe, ¿ese mismo el daño cuando pasa la proteína? ¿Nunca el riñón vuelve a ser igual? Nunca. Aunque haya sido por alguna patología así como específica. Una patología aguda. Un ejemplo como en el embarazo, ve que pasa esto de que da la preeclampsia. Ya, el riñón, hay unos botas de proteína, pero el riñón nunca más vuelve a ser igual. No. No significa que termine con insuficiencia renal como concepto, ¿sí? Significa que el riñón ya perdió células al respecto. Puedo dejar de tener proteínas, pero efectivamente tengo ya menor funcionalidad renal. Si usted hiciera una biopsia renal, tendría una disfunción parcial de algunas células renales. ¿Sí? Porque ya se rompió la renal. ¿Ya? Sobre todo cuando es por largo tiempo. Si fuera alguna patología más bien aguda, podríamos que la célula pudiese como cicatrizar, entre comillas. ¿Sí? Pero en general quedan con daño. Por eso yo les hablaba que los que tienen pluritis recurrente la semana pasada terminan con insuficiencia renal. ¿Sí? El problema de esta enfermedad es que como se asocia a patología como la diabetes, a llegar a una insuficiencia renal diabética, como que el diabético nunca se cuidó, ¿cierto? Y si nunca se cuidó, probablemente nunca se va a volver a cuidar, ¿sí? Entonces, lamentablemente es súper progresivo.
Y eso va a determinar que la mayoría de estos usuarios terminen o en diálisis, o en peritoneodiálisis, o en terapia de reemplazo renal, derechamente. ¿Ya? La estrategia renal, fíjense, propuesta para el año 2022 por el MinSal, la idea era fortalecer el cuidado renal desde la red asistencial del sistema público. ¿Ya? Y también es importante, y aquí tenemos el programa de salud cardiovascular, ¿o no? ¿Qué hacen ustedes con los cardiovasculares? ¿Se acuerdan el set de exámenes que le pedíamos? ¿Cuál era? Función renal, hemograma. Función renal, hemograma, Creatinina, orina. CREA, ¿o no? A todos, independiente de la patología que tuvieran, ya fuera dislipidemia, ya fuera diabetes, ya fuera hipertensión, ¿o no? ¿Por qué? Porque además, como progresa, y vamos a ver, ¿cierto?, que la insuficiencia renal etapa 1 desde la cronicidad no tiene síntomas. Por lo tanto, ¿cuándo se detecta la gente? O en su chequeo, que pocas veces nos hacemos, o cuando están ya avanzados en etapa 2 o 3. Y una vez ya en etapa 3, en general, como que avanzamos sí o sí hasta las 5 rápidamente. Entonces, es súper importante la detección precoz. Y aquí estamos, ¿cierto?, como enfermeros, desde el punto de vista de la APS en particular, ¿cierto?, bajo el programa de salud cardiovascular y todas las otras que hacemos, desde cómo detectar, qué ver, qué hacer, qué educar, ¿cierto?, con respecto a que esto no progrese. ¿Ya? Y vamos a tener una escala que se llama AKI, ¿ya? Se llama Acute Kidney Injury, que generalmente es el daño renal asociado a una enfermedad renal. Y vamos a tener una medida brusca de la función renal que podría ser reversible, ¿sí? El AKI es un problema que se puede observar en pacientes hospitalizados o en pacientes ambulatorios. Aquí está la respuesta a su pregunta. El aumento de la creatinina sérica a un 50% o más puede asociarse al diagnóstico de AKI, ¿ya? O de daño renal. Y el volumen renal podría verse normal, o sea, orina normal, no orina menos ni orina más. ¿Sabías que es como asintomática, por así decirlo, entre comillas? Podrían no detectarlo y la gente no consulta, ¿no? Vamos a tener, ¿cierto?, que el AKI grave o la insuficiencia del daño renal grave podría generar diálisis y estos pacientes terminan como paciente crítico en la mayoría de los casos también. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo tengo? Edad, pero no cualquier edad, a mayor edad, ¿cierto? Mayor riesgo de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque tengo mi riñón funcionando más tiempo, es así de sencillo. Ser hipertenso, ser diabético, ya lo vimos, ser paciente crítico. Cualquier enfermedad que dé una enfermedad crítica, cualquiera, ¿sí? La que ustedes en su cabeza que termine en la UCI, el paciente tiene riesgo de ser enfermedad renal aguda. ¿Ya? Administración de medicamentos, administración de volúmenes, alteraciones de la perfusión. Esto porque tiene normalmente alteración de la perfusión renal y eso va generando este problema vascular. ¿Ya? Si fuera neurológica también, como que hay todo lo que sea crítico, el paciente tiene mayor riesgo. ¿Ya? Hemorragias, traumatismo, ¿cierto? El uso de medio de contraste. ¿Qué precaución han visto ustedes en usuarios con uso de medio de contraste? La creatinina. Toman CREA, pero a todos los pacientes. A los mayores de... No todos, ¿a quién? A los adultos mayores. A todos los crónicos y en general los mayores de 40, como el promedio. Y tenemos dos factores de riesgo, la enfermedad crónica y la edad. Porque ustedes me imagino que no les han pedido cuando se máscara con contraste. Con pacientes crónicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se genera la insuficiencia renal aguda? ¿Ya? Vamos a tener una hipoxia de la médula renal. ¿Qué cosa puede ser hipoxia? ¿Alguna obstrucción puede ser o no? ¿Obstrucción de qué? Cuando dijo que teníamos ¿cómo se llama? La arteria renal, que diga, ¿Ya? ahí si tenemos alguna obstrucción no tenemos flujo y... La vascular, Ajá. ¿cierto? Principal problema vascular, ¿ya? Ya sea de obstrucción o de hipoperfusión por otras causas, por ejemplo una hemorragia, ¿o no? Si usted tiene una hemorragia,
voy a hipoperfundir el riñón para perfundir mejor cerebro y corazón. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, por favor. Respondan, al menos que están vivos al otro lado. ¿Ya? Eso va a generar una alteración, fíjense, de suministro de sodio a la mácula densa. ¿Cuál era la mácula densa? La que detecta la presión arterial. ¿Sí? Entonces, ¿asociado a qué? Al sistema adrenal que tensiona aldosterona, para esa activación. Por lo tanto, voy a generar una vasoconstricción. Tengo mucho sodio, o sea, tengo poca agua. Eso es lo que censo. ¿Sí o no? Es como que usted se hubiese comido el McDonald's, la pizza, la comida china. ¿Se acuerdan o no? La comida china. Depende. Ahí depende de cada factor en el fondo. Pero detecto eso y voy a generar una vasoconstricción renal. ¿Por qué? Porque tengo poca agua. No es que tenga poca agua, es que tengo mucho sodio. ¿Sí? Eso me va a generar aumento en la liberación de prostaglandinas y óxido nítrico. ¿Cuál era la función del óxido nítrico? Mataba todo. ¿Sí? Era como una natural killer, pero para el otro lado. ¿Sí? Vamos a alterar la liberación de prostaglandinas que me genera inflamación, ¿cierto? Y dolor también podríamos generar. Vamos a tener entonces aumento del flujo sanguíneo medular y disminución de la rama ascendente gruesa de los túbulos renales. Ahí me refiero a arterias, lo que irriga los túbulos renales. ¿Sí? O sea, una hipoperfusión del riñón. ¿Sí? Y vamos a tener un reordenamiento celular, fíjense, de los túbulos renales por hipoxia. Una alteración del citoesqueleto. Cuando digo eso, ¿qué se imagina? La forma de la célula la alteramos. Fíjense. Y eso me va a generar, fíjense, desprendimiento de células, adhesión inapropiada y obstrucción de los túbulos renales y daño que agrega a el riñón. Y eso va a generar una insuficiencia renal aguda. Ese es el proceso mediante lo que se genera. Efectivamente. Y usted me dice, si estamos modificando el citoesqueleto, y aquí viene la pregunta suya, ¿de qué forma lo reordeno? Por eso muchas veces el daño queda crónico. O queda, más que crónico el concepto, como queda para siempre. ¿Sí? Por eso es importante cuidar este riñoncito que nadie pesca. Vamos a, fíjense, no necesariamente presenta oliguria. ¿Qué valores eran oliguria? ¿Se acuerdan? Florina. Menos del 0,3. No sé, no. Muy bien, por acá se acordaron. Ya. Entonces, repasemos. Mayor a 3 ml. Ya, teníamos la anuria. ¿Qué era cuánto? Menor a 0,3, ¿qué? ml hora. ml kilo hora. Kilo, no se coman el kilo, por favor. Después estaba la oliguria. Uy, el plumón. Era entre Entre 0,3 0,3 a 0,5. 5. Después la orina normal. 0,5 Mayor. mayor a 0,5 Ah. hasta 3. Ahí. ¿O este era 0,49? No. No. Y cuando digo 0,5, ¿qué es? Oliguria normal. Aquí si por ejemplo, si dice normal, de 0,5 se rebaja de 0,59. 0,051, dice usted. Mayor o igual a 0,5. ¿Hasta cuánto era? Hasta 3. Hasta 3. Muy bien. ¿Y ahora la poliguria cuánto? Mayor a 3. Mayor a 3 ml kilo hora. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Lo recordamos? Profe, eso, los datos han ido cambiando porque en el SITch una profe me debatió que estaba mal, me dijo.
Ya, lo conversamos cuando vimos balance hídrico. ¿Qué conversamos? Que de acuerdo a la literatura esto podía cambiar. Ya. Y que para la asignatura íbamos a tomar estos valores, porque fue lo último que encontré yo de la Sociedad Nacional de Nefrología. Sin embargo, hay personas que postulan que la orina normal tiene que ser entre 1 y 2. Por ejemplo, en pediatría, ellos 0,5 es poco, desde 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a depender de la biografía que ustedes encuentren. Es que el problema es que de repente los profes nos retan porque dicen, no, es que eso no es. Incluso como que... Pero yo eso se lo dije el año pasado. Sí, no, pero es que... Ahora, ¿qué sí está normado? Esto sí. ¿Ya? Pero va a depender del usuario. Porque si yo tengo un usuario con insuficiencia renal que se pone a orinar 3 ml hora o 2,5 igual es harto para él. ¿Se entiende el concepto, no? Sí. Pero es eso. Yo estoy de acuerdo con la profesora. Y efectivamente podemos tener pero al respecto. es que si nos preguntan y uno responde, el tema es que como que nos dicen, no es que está como el... A ver, ¿cómo le digo? Es como... Ay, no sé, pero es que el tema es eso, es como uno le responde y de repente así como no, está todo mal, sí está equivocado, pero no, incluso me dijo... Usted va a buscar geografía y se la pone... Sí, me dijo, muéstrame la clase, se lo mostré y sí. O sea, se lo mostré que estaba ahí, pero onda de que ella tenía la razón, no sé si se entiende. Entiendo perfecto. Y yo, me imagino hasta que pudo sí, usted, ¿no? y yo no es que yo le haya comprobado que yo tenía la razón, sino es que es lo que yo aprendí. Obviamente que esto puede variar, pero es como que a uno lo retan por no decir lo que ellos piensan. Tienen que defenderse así, yo Sí, siempre pues, les he dicho. sí. Si hay algo que ustedes aprendieron, que están seguros, vayan por la bibliografía. Si al final esto es así. Como esto también cambia, que nos pasó, por ejemplo, el año pasado, los chiquillos que hicieron Molly, justo el año pasado una modificación en el manejo de la pancreatitis, por ejemplo. Nosotros vimos pancreatitis con la modalidad antigua y yo vieron el FIX la modalidad nueva. Entonces estaban todos peleando conmigo y decían, chiquillos, yo lo siento, yo aquí, si la actualización fue ayer, ¿qué puedo hacer yo? Nada, pues. Sí. Entonces, y más encima de repente vamos muy actualizados y también se enojan. Entonces al final, mi recomendación es que vayan con la evidencia, ¿cierto? Como la persona que ya tiene como transporte normal. Que la vamos a usar en la sección americana, la sección europea de cardiología o el MINSA. Hubo una actualización de presión arterial este año, hace como 2 meses, menos, un mes yo creo. Entonces, de la Asociación Europea de Cardiología. Pues al final, ¿cuál sigo? Pregunte. ¿Ya? Bueno, la clasificación de la aquí, fíjense, insuficiencia aguda. Vamos a tener 1, 2 y 3. ¿Ya? Y vamos a tener, fíjense, por valor de creatinina. La aquí 1 o etapa 1, ¿cierto? Va a ser 1,5 a 1,9 veces el valor de la crea. ¿Ya? Y vamos a tener oliguria. Fíjense, flujo urinario menor a 0,5 ml kilo hora. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera una crea basal, ya, cualquiera, normal. Díganme cualquier valor. ¿Cuál es el valor de la creatinina normal, enfermera? ¿De cuánto a cuánto? 0,6 a 1,2. 0 a 1,2 o 1,3 dependiendo de lo que usted lea. Volvemos al problema. Ya, pongamos que el paciente tiene crea de 1 para evitar conflicto. Ya, si digo 1,5 a 1,9 veces, ¿qué valor debiese tener? Por 1,5 o por 1, hasta 1,9, ¿cierto? Eso me da 1,5 y 1,9. O sea, si yo tengo la CREA entre estos valores, me va a decir que yo probablemente tengo una insuficiencia renal aguda en etapa 1. ¿Se entiende? Y, bueno, y ahí el 0,1 lo puede reemplazar, el 1 lo puede reemplazar por 0,8, 0,7, depende del valor basal que tenga el usuario si es que tiene. ¿Ya? Después la etapa 2, 2 a 2,9 veces, y el estadio 3, 3 veces la CREA, o sea, CREA en 3, más lo menos. Profe, A por 4,5. ejemplo, si está la situación en la que uno ve una crea que está como en un radiófono, igual le puede sugerir quizás al paciente que vaya a un médico quizás particular, una clínica, porque normalmente los médicos en consultorio como que casi que lo toman en la Como que lo aguantan. Lo que pasa es que, a ver, aquí para hablar de una insuficiencia renal, no solo voy a mirar la CREA, porque ¿qué otra cosa me puede alterar la creatinina?
Si es de plasma, ¿qué otra cosa me puede alterar la creatinina? La hidratación. Si yo estoy deshidratado, mi crea va a estar más concentrada. Y no solamente tengo una insuficiencia renal. Entonces la crea me sirve, por supuesto, pero tengo que mirar otras cosas. ¿Qué otras cosas tenemos que mirar entonces? La clínica. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro examen? Lo vimos recién. Todo. No, la velocidad. Ya, eso es súper importante, porque la deshidratación, por ejemplo, altera la crea, pero no la velocidad de filtración glomerular. ¿Sí? A no ser que el riñón esté hipoperfundido. Ahí sí. ¿Sí? Pero no debiese. ¿Qué otra cosa miramos, por ejemplo, en deshidratación, chiquillos? Miramos los electrolitos. Cuando uno ve, y esto es un tips, no es que se lo aprenda, cuando uno ve un hemograma de un paciente deshidratado, tiene todo alto. Todo. Los leucocitos altos, tiene la concentración de hemoglobina alta, los hematocritos altos, los leucocitos altos. Dice, qué raro, le falta solo agua. Uno le pone agua y todo se normaliza. Efectivamente. Entonces, no es solo mirar un número, tenemos que mirar un contexto. Y además la clínica del usuario, que se asocia a oliguria, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Ese cuadradito con asterisco. ¿Qué cree usted? A ver, que le pregunto por si acaso. Yo veo que sí, pues muy poco contenido en esta página. Agradezcan que ustedes tienen asterisco y estrellitas. Nadie más en Chile tiene eso, ni siquiera la sección 3 tiene eso. Ya, sean los privilegiados. Ya, entonces, desde el punto de vista de la frecuencia de insuficiencias renales, la mayor insuficiencia renal va a ser prerrenal. ¿Sí? O sea, antes del riñón. ¿Se acuerdan de eso, no? No, nada, pero parece. ¿Qué problema? La insuficiencia renal prerrenal. Todo lo que pase antes del riñón, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi riñoncito, espérense que lo hice para el otro lado. Ya, así, ¿ya? Ya, mi riñoncito, ¿sí? Todo lo que pase antes de llegar al riñón en el cuerpo es prerrenal. Por ejemplo, cuando hablábamos del daño hepático crónico, prerrenal. ¿Sí o no? Cuando hablábamos de la insuficiencia cardíaca, prerrenal. Cuando hablamos de hipovolemia, prerrenal. Todo antes del riñón. ¿Sí? Y esa es la mayoría de las insuficiencias renales. Después tenemos las renales propiamente tal, que van a ser del riñón. ¿Cuáles tendremos aquí? La hipoperfusión del riñón. ¿Qué más? Fármacos. ¿Qué más? ¿Cuáles fármacos eran nefrotóxicos? Paracetamol. Nefrotóxicos. Esos son de memoria, son como 3. Amicacina, la gentamicina. Ya, la amicacina y la gentamicina son nefrotóxicos. Por lo tanto, ¿qué cuidado de enfermería tiene que tener usted con estos fármacos? En la mayor cantidad de volumen que el usuario pueda tolerar y en la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, si usted lo puede pasar en 2 horas, páselo en 2 horas. Si lo puede pasar en 500, páselo en 10. ¿Sí? Lo más diluido y lo más lento. Y eso hace que tengamos menos daño renal. Y posrenal va a ser todo lo que sea hacia abajo. Por ejemplo, ¿qué sería una insuficiencia renal posrenal? ¿Quién lo dijo por ahí? ¿Ah? Cálculo. La hiperplasia benigna prostática, ¿o no? Lo vimos la semana pasada. Cálculos renales, vamos a hablar de un cálculo con una obstrucción total del lumen. Eso estamos pensando. ¿Ya? ¿Qué más? Una pielo. ¿Dónde será la pielonefritis? Renal. Renal. Ya, pero la cistitis, para llegar acá tiene que ser una pielo. No. Acá abajo en general son más bien obstructivas.
¿sí? Que dejan que termina el reflujo urinario y ahí quedamos con insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, hipovolemia y hipotensión arriba tenemos desde el punto de vista de lo que acabamos de comentar las principales causas, después las renales intrínsecas, fármacos tóxicos, algunos anticuerpos como enfermedades autoinmunes, ¿ya? Renal, diabetes e hipertensión. ¿Por qué? Porque el problema se genera en la perfusión del riñón y en la vascularización renal, ¿sí? Entonces serían renales, porque es el riñón el que se daña como concepto, ¿sí? El riñón es el que tiene problemas en sí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Ya. Y abajo tenemos las correnales, ¿cierto? Que tienen que ver con obstrucciones que pueden ser del uréter, de la vejiga, de la próstata, ¿cierto? Lo que acabamos de poner. Por otro lado. Ya. Cuadro clínico, ¿cierto? Va a depender de la fase. Vamos a tener la fase de lesión, que va a ser la fase inicial, no tiene que ver con 1, 2, 3, sino con etapas de evolución de la enfermedad. No en qué grado está, ¿sí? Son cosas distintas. La fase de lesión va a ser el inicio, ¿ya? Y esto puede ser horas o días. ¿Por qué? Porque es aguda, ¿sí? Si usted le da una piel, ¿cuánto se demorará en hacer una insuficiencia renal? Sí, ¿cierto? Días. Pero si le diera un choque hipovolémico, horas, ¿sí? Entonces va a depender, eso es fase inicial, a eso se refiere, con cómo se gatilló la hipoperfusión renal para que dejara de filtrar como filtre. Podría tener leve aumento del edema, leve, si es que, ¿cierto? Porque no en el caso de hipovolemia, pero en otra causa, por ejemplo en la piel, ¿no es cierto? O en una obstrucción del uréter, o en una hiperplasia prostática, lo que sea, ¿cierto? Tengo la misma cantidad de volumen que debiese tener, pero no la estoy eliminando. Entonces, ¿qué pasa a nivel vascular? Se va hacia el tercer espacio, por aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿No están totalmente confundidos? ¿Sí? Ya, ok. Y podría tener un aumento de la CREA poquitito, ¿sí? Como la etapa 1, digamos, ¿cierto? Entre probablemente 1,5 a 1,9. Después tenemos la fase oligúrica, que vamos a tener aquí anuria, o sea, menor a 3 ml kilo de orina. No es que no orine, es que orine muy poquitito, ojo, podría no orinar también, pero el concepto de anuria muchas veces uno lo apoda al no orinar, pero este paciente podría orinar, pero muy poquitito, ¿ya? Y vamos a tener una azoemia. ¿Qué es una azoemia? Azoemia sí, lo vimos en Pandialitis. Lo tengo dibujado. ¿Dónde está? Entonces el ácido úrico, ¿ya? ¿Qué hay ácido úrico en particular? ¿Ya? Tiene que ver como con los desechos, que debería generar. Y aquí vamos a tener el síndrome urémico. En la fase 2 ya de en cuanto voy avanzando. O sea, este desecho llamado uremia, no lo elimino, se acumula y genera esto que se llama síndrome urémico. ¿Ya? ¿Alguien conoce el síndrome urémico? ¿No? Ya, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a tener trastornos electrocitarios y trastornos ácido base. ¿Por qué? ¿Por el bicarbonato? ¿Por qué? Porque tengo que hacer el bicarbonato. ¿Por qué? Ok, el riñón está normalmente hipoperfundido en este proceso. Por lo tanto, ¿qué pasa con la absorción y eliminación de bicarbonato? Se ve alterada, lo que vimos al principio de la clase. ¿Ya? Después vamos a tener en la fase, fíjense, fase oligúrica, vamos a tener después una fase poliúrica. O sea, pasamos de menos 0,3 a más de 3. ¿Ya? En este usuario, ¿cierto? Podría resolverse, ya estamos en la fase resolutiva, ¿cierto? O sea, paso de no orinar nada a orinar como loco. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué tener este salto de la anuria a la poliuria?
una vez que se está resolviendo el problema, porque tengo todo este líquido dando vueltas. Entonces mi riñón se le ocurrió funcionar y va a empezar a filtrar todo aquel que me dejó, todo aquel líquido que tengo guardado, tóxico a esta altura, ¿cierto? Y vamos a tener una poliuria. ¿Ya? Vamos a tener un aumento de la CREA, un aumento del boom, podemos tener una hipercalemia. ¿Por qué no tenemos una hipercalemia? Para eliminar mucha orina, elimino sodio y agua y el potasio se queda, ¿cierto? Entonces empiezo a tener una hipercalemia, una hiperfosfatemia y podríamos, ¿cierto? A pesar de que orina, podría seguir aumentando. Sería un poquito los electrolitos. Tuviera un paciente hospitalizado, ¿qué tendríamos que controlar? ¿Ah? ¡Fuerte! No leo labios aún. Los electrolitos, y junto con eso, el funcionamiento cardíaco, ¿o no? Por las arritmias. Pero estos pacientes se van a intermedio UCI, se van a sanar. ¿Ya? Y en la fase de recuperación, fíjense, 6 a 9 meses. O sea, no es que el paciente vaya de alta y se vaya con la función renal normal. Se va a demorar. ¿Ya? Muchas veces porque las patologías renales, como les dije, ¿cierto? Van a dejar un daño ya en algunos glomérulos disfuncionales, como le comentaba la compañera, y eso va a requerir que algunas otras células generen una hipertrofia. ¿Qué significará eso? Aumenta el tamaño celular. ¿Para qué? Para compensar la funcionalidad de aquellos glomérulos faltantes. ¿Sí? Por eso se demora tanto el proceso de recuperación. Ya. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad renal aguda? Vamos a buscar la causa. ¿Qué lo está generando? Factores biológicos. Si es hipovolemia, ¿qué hay que hacer? ¿Pasarle qué cosa? Suero. Si es una hemorragia, ¿qué hay que pasarle? Glóbulo rojo. Si es una obstrucción por una hiperplasia, ¿qué hay que hacer? Operarlo. Si es un cálculo renal, ¿qué hay que hacer? ¿Se entiende? Si es una diabetes, compensarla, efectivamente. ¿Ya? Para ver la atención y la gravedad de la afectación va a depender, ¿cierto?, de las patologías y cómo se vaya recuperando. Y vamos a ver la gravedad de la extensión y sí, el tipo de intervención terapéutica. Van a ver usuarios con insuficiencia renal aguda, van a requerir terapia de reemplazo renal transitorio, mientras el riñón se recupera. ¿Sí? O sea, puede que tengan diálisis mientras están en proceso renal agudo. No significa que después queden con diálisis. ¿Sí? Es solo mientras están en este proceso, cuando el riñón se desinflama y se vaya recuperando, se puede sacar la diálisis. Ahora, ¿tiene más riesgo de diálisis posterior? Por supuesto. Empezamos así. Gracias. Empezamos. Entonces, toda la bioquímica de sangre, electrolitos, osmolaridad plasmática, por favor. Ya vamos a ver también los parámetros renales, osmolaridad de sodio urinario, no solo de sangre, sino de orina, sedimento, hemograma y estudios de imágenes. Aquí sugieren ecografía. Porque si yo le pidiera un escáner, ¿qué tendría que pasar? ¿Y qué pasa si le paso con me he hecho el riñón, más de lo que ya está? ¿Qué hacer? Ahora está con diálisis de lo mismo. Le puedo pasar con diálisis. ¿Sí o no? Porque la diálisis va a limpiar ese contacto. Dígame. ¿Hay un gol estándar? De imagen, no. Porque podría tomar también un pielotag. Un pielotag es un escáner sin contraste de la urinaria, pero me da súper poca información. Solo me ve cálculo, pero no me habla de perfusión. Para hablar de la perfusión necesito el contraste. Y ahí solo me sirve la ecografía, pero ¿qué tipo de ecografía? Doble. ¿Sí? Para ver funcionamiento de las arterias renales. ¿Ya? Bueno, y acá están, ¿cierto?, otros exámenes, el TAC renal, la ecografía, la resonancia, la angiografía, ¿cierto?, cuando podría resolverse con contraste. La urografía retrógrada, y esto es cuando ingresamos, ¿cierto?, como
lo vimos en la hipertensión prostática, desde abajo hacia arriba, y la biopsia renal. ¿Ya? La biopsia renal sirve apto para descartar enfermedades inmunológicas o cáncer renal. ¿Ya? Hay una enfermedad inmunológica que se llama enfermedad de Bergier. ¿Se la conoce? Es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Que va autoeliminando células renales. ¿Ya? Pero se asocia solo a presencia de IgA, no a otras factores. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los valores normales que vamos a utilizar para la evaluación. ¿Ya? Fíjense que la TDX es de 0,1 a 1,3. Cuando había hablado de 0,6, ¿no? A 1,2, por eso lo estoy diciendo. ¿Ya? Ajustemos aquí. No les voy a preguntar los valores límites, les voy a preguntar los valores intermedios. Si está alterado, lo voy a hacer alterar, porque yo jamás he hecho eso. Jamás le he puesto algo como alterado, ¿no? Tiene que ser. Ya, los valores del BUN, los valores de la urea y la velocidad de filtración glomerular, que yo debiese tener, ¿cierto?, un valor entre 125 ml minuto más o menos, ya hasta un máximo de 200 ml minuto. Y abajo, ¿cómo se calcula la velocidad de filtración glomerular? Gracias a Dios no la tenemos que calcular, no se preocupe, porque la verdad es que el laboratorio lo ha calculado. Bueno, estamos teniendo no lo puede hacer inventar la rueda, nosotros no lo médicos, no se preocupe. Cuidados. ¿Qué hacemos con este pobre pacientito? O sea, balance hídrico, hasta mínimo balance hídrico. Y aquí vamos a poner la palabra estricto, aunque ustedes saben que la odio, pero vamos a hacer ese balance hídrico donde incluimos todas las pérdidas. ¿Ya? El sudor, la temperatura, todo eso que habíamos hablado que la mayoría de las veces no lo utilizábamos, como este paciente va a ser un paciente crítico, vamos a tener que incluir todo. ¿Ya? El primer día no puede tener ni la pérdida. Ah, no, pero que hemos visto la pérdida sensible o metabólica. Y el otro día. Sí, pero voy a hablar de todas las pérdidas. Y todas las ¿ya? No los poquititos, no solo la orina, el vómito y la diuresis, y la deposición. ¿Ya? Vamos a tener también este paciente se hospitaliza, se los acabo de decir, por lo menos una unidad de intermedio, estos pacientes no se van a básica, ya se van al menos a intermedio, por toda esta alteración hidroelectrolítica y metabólica, control de signos vitales. ¿Por qué dice presión arterial en particular? Ya, pues fuerte. Por la renina angiotensina aldosterona, ¿cierto? Por lo tanto, como tengo el riñón dañado, se me altera el sistema renina angiotensina aldosterona, tengo que estar atento a la presión arterial. ¿Ya? Mantener diuresis de 0,5 ml kilo hora. Ahí está el valor de la diuresis más o menos dentro del rango. Vía venoso, catéter venoso central, dependiendo de los requerimientos del usuario. Muchos pacientes con insuficiencia renal van a requerir un catéter venoso central porque van a requerir diálisis. Entonces, probablemente en algún momento se les va a poner el catéter venoso central para la diálisis. ¿Sí? Provisoria de este momento donde el paciente se supone que se va a mejorar y no va a seguir con diálisis. ¿Sí? Vamos a tener también restricción hídrica, bajo proteínas y bajo potasio, instalación del CUP, y aquí sí vamos a usar la CUP. Este usuario, cuando yo le decía no le pongan a todo, este hay que poner. Es el único que yo digo que hay que ponerle de entrada. ¿Sí? Porque necesitamos CC a CC de este usuario. Hora a hora, minuto a minuto. ¿Ya? Entonces, para calcular débitos necesitamos que sea de control frecuente. ¿Ya? Entonces sería una opción horaria. Es que depende, si está en una UCI le van a hacer el horario horario. Efectivamente horario. Realmente la UCI está ahora, pero sí, por eso sabes cómo depende de la unidad de la que se encuentra. Efectivamente. Insisto, como no vamos a la unidad básica, vamos a tener al menos unidad intermedia, va a ser cada 2 horas más. Porque necesito ver el riñón como a cada rato, ver qué está pasando, si está respondiendo a la terapia que le estoy dando. Porque si esto lo prolongo, entonces se va a morir. Vamos a tener también la terapia depletiva en caso de pacientes que tengan acumulación de agua, dependiendo de la patología que lo generó, ¿cierto? Con furosemida y la terapia de sustitución renal, que les comenté, puede ser en pacientes graves, que puede ser hemodiálisis intermitente, o sea, esta diálisis que dura 3-4 horas, hemodialfiltración o hemofiltración,
con terapias de reemplazo continuo. ¿Ya? Se ve en la UCI. Seguro las conoces. Son unas máquinas como de ECMO, pero de diálisis, no sé si ¿no? Pero finalmente no funciona como igual que la hemodiálisis con una pura máquina, ¿cierto? Que los que la han visto que es una máquina que básicamente filtra, sino que esta otra máquina tiene como unos suerotes como de 10 litros, que es un suero especial, y que está haciendo como que el riñón trate de hacer su pega de filtrar, pero no la hace la máquina. Pero se le va ingresando agua, a diferencia de la hemodiálisis, que solo filtra la sangre. ¿Sí? Esa es la hemofiltración. Sí, es la hemofiltración. Y la hemodialfiltración es con diálisis y hemofiltración juntos. Terapia de sustitución renal, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen de la hemodiálisis. No sé por qué le tocaba ver a estos pacientitos. Si alguien quiere ganar plata, digo al fin. Ganan súper bien la hemodiálisis. Pero si alguien tiene esto, dedíquese. Ahora, yo lo encuentro medio fome, pero bueno, cada uno por lo que necesite. Ya, la clase de los enfermeros de hemodiálisis, cuando están hospitalizados los pacientes, ustedes van a ver que tienen un enfermero particular para eso. No es usted el servicio el que hace este procedimiento, ¿ya? Lo hacen enfermeros de diálisis. Así solo vamos a servir los espectadores de esta situación. Los exámenes los toman ellos que sean particulares, todo lo hacen ellos, las conexiones, las de todo lo manejan ellos. Nosotros solo les facilitamos cosas solo cuando les falta, ¿ya? Tanto el sistema público como el sistema privado. ¿Cuándo tenemos que hacer la terapia de reemplazo renal? Cuando hay un aumento del VEC, que es el volumen extracelular. O sea, el riñón no está filtrando y me estoy inflando como saco. ¿Sí? Mucha agua, y eso va a generar una alteración de las presiones. Cuando hay hipercalemia, que no puedo controlar con furosemida, por ejemplo. Cuando tengo acidemia por acidosis metabólica, que tampoco está respondiendo. Hiperfosfatemia, signos de uremia e intoxicación postparto. ¿Ya? Luego se puede la expansión del VEC. Cuando tengo aumento del volumen extracelular, pero además tengo liguria. O sea, tengo el agua entrando a mi tercer espacio y no la estoy eliminando por ninguna parte, y la única forma de hacerlo es con una diálisis. No hay. Complicaciones, ¿cierto? Y aquí asterisco sobre todo en la alteración del potasio. Y esto es crítico. Lo hemos conversado ya en la alteración del potasio, cómo se maneja, ¿no? ¿Cómo manejamos el potasio? ¿Cómo lo bajamos? El potasio lo podemos bajar con insulina. Con insulina. Insulina y salbutamol. ¿Entendemos por qué? Ya, a ver, de una a la vez. Con la bomba sodio potasio, ¿quién? La insulina. A ver, vamos por ahí. ¿Quién se acuerda? Por ahí va. Ya. Al revés. O sea, parecido. Para que la glucosa entre a la célula necesita insulina. Yo administro insulina, ¿cierto? Como digo con todos los años pasados. Ya. Entra insulina, ¿cierto? Y para que la glucosa ingrese, necesito potasio. Por lo tanto, si yo ocupo insulina, voy a ingresar glucosa, ¿cierto? Y eso va a hacer que el potasio entre a la célula. Pues a un nivel sanguíneo voy a tener una disminución del potasio. ¿Se entiende? ¿Sí? Estas son medidas hipokalemiantes para todos los pacientes. En cualquier servicio que se encuentre, usted va a hacer siempre lo mismo. Ojo aquí con la glucosa, un hemoglucotest antes. Porque puede ser que este insulina la tenga que poner con un suero glucosado. Pero dice, ¿por qué se debería bajar la glucosa? No quiero bajar la glucosa. Esta insulina va a ser para bajar el potasio. Vale. Sí, tratamos de cada 10 unidades de insulina en un suero glucosado al 10. Y uno dice, ¿por qué suero glucosado al 10? Sí o no, es como, porque la diabetes lo que no tenemos que hacer es poner glucosa. Pero en este caso, cuando la medida es hipokalemiante, va con glucosa.
¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ya. Vamos a tener también la nebulización con salbutamol. Dice que es un beta-2 agonista. Idea. La musculatura, vamos. ¿Qué pasa con la musculatura bronquial? Vamos por ahí, va por ahí. Si es beta-2 agonista, ¿qué significa? Relaja La musculatura el es... músculo liso. Relajo el músculo que tengo disponible, entonces, ¿qué estoy ocupando? El potasio. ¿Sí o no? Porque no estoy en la contracción, estoy en la etapa de relajación, donde hay una repolarización y el potasio ingresa a la célula. Cuando ustedes pensaban que en biología no lo iban a ocupar, están tremendamente equivocados. ¿Ya? Vamos a tener también requerimientos de bicarbonato endovenoso solo en casos particulares. Recuerden que el bicarbonato es hiperosmolar. Si usted lo pasa por vía periférica, puede generar una necrosis vascular. Así que de preferencia, si tengo un catéter venoso central, utilización de catéter venoso central. ¿Ya? Y yo también epocalmente tengo el gluconato de calcio. Gluconato de calcio. ¿Por qué me bajará el potasio el calcio? Por el potencial de acción. Si tengo calcio, ¿qué genero? ¿Aumento qué? La frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que ocupo más potasio. Si tengo más potenciales de acción por mayor calcio, tengo mayor utilización de potasio. Y eso me va a generar una disminución del potasio en sangre. ¿Por qué? Porque lo estoy metiendo a la célula. ¿Ya? Medidas hipocalemia. Vamos a tener también, ¿cierto?, la sobrecarga de volumen, ya lo comentamos, ¿cierto?, que se va a este tercer espacio, aquí tenemos los diuréticos. ¿Qué diurético será importante y por qué? Porque hablamos de la fluor. ¿Arrastra el potasio? Inhibe la reabsorción de potasio. Una cosa es que elimine potasio y otra es que inhiba la reabsorción. Son cosas distintas. Por lo tanto, lo puede eliminar por orina. ¿Qué otro fármaco me servirá si yo tengo mucho volumen? ¿Ah? La esplenolactona. ¿Por qué? Sí, pero como sobrecarga de volumen. ¿Qué hace la esplenolactona? ¿Qué activaba? ¿A qué nivel? Sí, de acuerdo, pero ¿cómo jugar puro con la esplenolactona? Porque no solo hablo del potasio, sino también del volumen. Fíjense que esta es la complicación del potasio y esta es otra complicación que es del volumen. Son cosas distintas. ¿Qué me hace la esplenolactona? Ahorrador de potasio. ¿Pero dónde actúa? ¿Segura? No. ¡Ya, pues, chiquillo! Todos los pacientes hipertensos con esplenolactona no saben lo que le están dando. Ya, pero ¿dónde funciona? No, fíjese, no funciona a nivel renal. Ah, me mató entonces. Me mató. Tengo 40 almas en este lugar. ¿Quién es el enfermero? Pausa. ¿Ah? Ah, yo no se lo sabe de memoria. ¿Se está leyendo? Ah, qué máquina. Ya, después tenemos acidosis metabólica y tenemos hiponatremia.
también como complicación, ¿ya? Entonces, importante, ¿cierto? Asociada al VEC tenemos aumento del volumen extracelular, por lo tanto, a nivel intravascular tengo poco sodio, ¿cierto? ¿Sí o no? Si tengo el agua fuera, el sodio sigue al agua, y eso hace que a nivel intravascular disminuya el sodio. ¿Qué signo tengo de hiponatremia, chiquillos? Importante siempre. Compromiso de conciencia. Miren, hay una clase que se llama equilibrio electrolítico, ¿ya? Es de la segunda parte del primer semestre. Tómenla, ¿ya? Revísenla, denle una vuelta. Ya, ¿vamos a ver? Por favor. Sí. Siendo las 10 de la mañana. No, poliestirenosulfonato de sodio, ¿ya? Y esto tiene que ver con la absorción de iones en el tubo digestivo, ¿ya? Entonces, en aquel usuario consciente o con sonda nasogástrica podría mudar, ¿ya? Porque si está inconsciente entendemos que no podemos ver nada por boca, ¿cierto? Ya, entonces, esto con la aguda. Hablamos que un paciente crónico puede reagudizarse y una insuficiencia renal aguda podría cronificar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, vamos a hablar de los 5 estadios, hasta ahí fueron los 5 estadios, ¿ya? Que nos van a hablar finalmente de la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Es la forma de clasificar los estadios de la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Y vamos a tener, fíjense, que en la etapa 1 va a haber un aumento de la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Un aumento sobre 90 hasta los 150, 180 podríamos ver en mujeres con insuficiencia renal aguda. O sea, insuficiencia renal crónica etapa 1, ¿ya? Y vamos a hablar de una lesión renal irreversible cuando la tasa de filtración glomerular sea menor a 60 por más de 3 meses. ¿Sí? Porque si es menos de 3 meses vamos a hablar de aguda. Si se prolonga por más de 3 meses vamos a hablar de crónica. ¿Sí? Esto está acá abajo por si acaso, para que lo vean. Aquí, todo está aquí. Y aquí tenemos nuevamente la velocidad de filtración glomerular y cómo se va describiendo, ¿cierto? El avance, la progresión de esta alteración. Etapa 1 y etapa 2 van a ser usuarios que frecuentemente no van a presentar grandes síntomas, colinas normales, ¿cierto? Sino que van a ser hallazgos. Ya en la etapa 3, 4, ya 3 en particular, ya va a haber signos de alteración de la orina, o oliguria, o edema, ¿cierto? Algunas cositas que ya pueden orientar de mejor forma el diagnóstico. Sin embargo, las otras 2 etapas van a ser etapas que van a ser puramente en base a examen. Lo importante, digamos, que es la misma de ahí abajo. Insuficiencia renal crónica, ya vamos a ver qué es. Y eso es muy bueno. ¿Quiénes acceden? ¿Cierto? Aquellos que tienen cualquier enfermedad de tratamiento de sustitución renal. O sea, etapa 5. La insuficiencia renal, ¿qué es? Va a ser la insuficiencia renal etapa 5, donde requiero terapia de sustitución renal, ¿ya? Específicamente diálisis, que puede ser mediante hemodiálisis o peritoneodiálisis, ¿ya? De estos usuarios. ¿Qué beneficio incluye? Medicamentos, insumos, cirugía y exámenes, ¿ya? Yo les pregunto, vamos a tener primero, desde el punto de vista del diagnóstico, arriba, no, ¿para en cuánto tiempo? No, en cuánto tiempo no está, pero es cortito. Fíjense que el diagnóstico, si no me equivoco, les voy a mentir, no les voy a mentir de eso. Importante que tengo para fístula, para hemodiálisis, 90 días. ¿Se acuerdan qué es la fístula? Sí. La vamos a ver igual. Pero finalmente es esta unión arteriovenosa, donde se une una arteria y una vena, específicamente del brazo, para poder realizar desde ahí la diálisis, ¿cierto? Y son solo 90 días. ¿Qué hago durante esos 90 días? Si este paciente requiere diálisis, se instala un catéter hasta la fístula. Por lo tanto, este usuario va a tener
En estos 90 días vamos a tener evaluación por vascular, ¿sí? Para evaluar cuál va a ser, qué miembro superior se va a utilizar, ¿cierto? Y vamos a tener el periodo de cuidado del brazo. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Y qué hacemos antes de la diálisis? ¿Qué cosas hay que hacer con ese brazo? Porque usted puede que le toque el usuario que está en hemodiálisis, pero que tiene se está proyectando una cirugía. No ¿sí? se le hace punción. No funciones. Tampoco la presión toma de arterial. presión, nada de eso que tenga. No, la toma de presión se puede hacer en el brazo que está cuidando. Ah, ya. Siempre cuando la presión no esté instalada. Ya. No, a nosotros nos Pero habían dicho no que igual, función. habían dicho que igual que no hiciéramos ningún tipo de hematoma ni nada en este brazo para que se fuera como cuidado al 100%. Efectivamente. Y me dijeron, tienes 3 extremidades más, cuídale hasta que sea para la presión con esa. Efectivamente. ¿Cierto? Ahora, si pienso en mi pacientito diabético, amputado, lateral. A ver, ¿cómo son los diabéticos hospitalizados en diálisis? Hace poco, ¿o no? Por lo tanto, ese brazo no lo puedo funcionar efectivamente, ni arterial, ni venoso, ni ninguna cosa que se le ocurra, pero sí podría en el caso que queremos tomar la presión. Claro. ¿Ya? Después tenemos 7 días para el inicio de la hemodiálisis, y aquí está lo que yo les decía. Si en la fístula son 90, la diálisis tiene que partir rápido. Y aquí tenemos instalación del catéter venoso. ¿Ya? La peritoneodiálisis, fíjense que tiene más tiempo, 21 días, vamos a ver de qué se trata la peritoneodiálisis, y el estudio pretrasplante aproximadamente 10 meses. ¿Cierto? Ustedes saben que lo que más se necesita en todo el mundo son riñones, ¿cierto? Ahora, ¿qué beneficio tiene el riñón? Existen los donantes vivos, ¿sí? Siempre que haya compatibilidad y tengan los dos riñones funcionales, puede haber un donante vivo que se saque un riñón y le done ese a la persona que lo va a recepcionar. ¿Sí? Entonces, y no va a ser cualquiera que entre tampoco a trasplante, van a ser solo aquellas personas en condiciones de trasplante. ¿Quiénes serán? ¿Ustedes creen? Familiares. No Directo. necesariamente compensados. Ojo. ¿Mm? Pero, ¿qué personas van a ser candidatos a trasplante? Primero, edad joven. Joven, no voy a decir 20 años. Por hablar de gente joven, no de 60. ¿De cuánto dura un trasplante más o menos? 15 años en promedio. Andan bastante bien. Por lo tanto, no es una persona que viva 15 años más. ¿Sí? ¿Qué otra cosa será importante? ¿A qué se refiere con la condición? Perfecto. O sea que sus comorbilidades en general lo tengan más o menos bien. Un paciente postrado claramente no va a ser candidato a trasplante aunque tenga 40 años. ¿Cierto? ¿Qué más? Las redes de apoyo. ¿Cierto? Una persona que viva sola, que tenga muchas necesidades, pues es más difícil, no puede seguir el tratamiento. ¿Qué más? O sea, tiene que estar en etapa 5. Pero el de la persona que va a donar. Claro, que el donante sea un donante adecuado, con una función renal adecuada, sin ninguna enfermedad genética asociada a alguna disfuncionalidad renal. Y que sea adherente a tratamiento. Porque si no está adherente al tratamiento, ¿qué va a pasar con ese riñón? Lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no se va a tomar un tratamiento demasiado fácil. ¿Sí? Corticoides generalmente. Ya. Factores de riesgo para enfermedad crónica, diabetes. Aquí la regla. ¿Ya? Esto que ustedes ven atrás es una hemodiálisis, se ven las máquinas. Vamos a tener enfermedades cardiovasculares, también accidentes vasculares, infarto, todo lo que tiene que ver con obstrucción. Vamos a tener hipertensión, enfermedades sistémicas, enfermedades urológicas, ¿cierto? Aquí tenemos los pacientes con energía neurogénica también dando vuelta. Ser monorrenos, ¿sí? Pacientes monorrenos tienen más riesgo, porque tienen un solo riñón, entonces el otro no compensa, ¿cierto? Y ¿quiénes van a ser considerados de alto riesgo? Volvemos a todos los cardiovasculares. Todos los cardiovasculares van a tener alto riesgo de enfermedad renal crónica. Es tan importante ser jodidos y presionar a estos pacientitos para que logren su tratamiento, su adherencia antes de llegar a la enfermedad renal crónica. ¿Ya?
¿cómo sabe como el diagnóstico? ¿Ah? Sale que cuando tocó confirmación diagnóstica tendrá acceso a los datos. Ahí. Ya. Pero más que no les entiende. Ya. ¿Qué pasa entonces en la fisiopatología? Va a haber un deterioro de la función renal. Vamos a tener alteración de los productos de desecho metabólico de la... ¿Cuál era el desecho metabólico de la proteína? Creatinina. La urea. Y alguien lo dijo al inicio de la clase. El amonio. ¿Sí? Vamos a desarrollar síndrome urémico y eso tiene que ver con la acumulación de estos tóxicos, ¿cierto? Cuando hablamos del trastorno de la encefalopatía hepática, ¿sí? Asociado al aumento del amonio que se degradaba en el hígado, aquí vamos a hablar de la concentración de ácido úrico, porque el amonio se degrada y se transforma en ácido úrico, que se elimina por orina, ¿sí? En etapa 1 y 2 dijimos tasa de filtraciones glomerulares sobre 1 y 2 sobre la 1 y la 2. Disminuye, disminuye levemente, en la etapa 1 aumenta la función renal, la velocidad de filtración, en la etapa 2 tiende a disminuir, ¿cierto? Después en la etapa 3-4 ya vamos a tener usuarios ya con evidencia de patología renal, vamos a tener pacientes con oliguria, anuria, ¿cierto? Ya vamos a tener en este usuario súper importante la alimentación, ¿cierto? ¿Qué cosas de la alimentación no puede comer más? Potasio. Sodio, no puede comer más potasio y muy pocas Proteínas. Ustedes lo van a ver sufrir porque ni leche, ni yogur, ni queso, ni nada, ni legumbre. Entonces al final empiezan con múltiples trastornos de hipoalimentación porque no van a tener nutrientes necesarios. Vale. Le digo que no comen, sino que se restringen mucho. Sí, claro, la proteína muchísimo. Porque si ya tengo un riñón que está filtrando proteína y usted come más proteína, va a filtrar más y se va a dañar más. ¿Sí? Síntomas unidos, ya se los dije, ¿cierto? Asintomática, frecuentemente se pesquisa por hallazgo, con estos controles que hacemos frecuentemente, sobre todo entre usuarios cardiovasculares. 3-4 ya empiezan a ver cosas, fíjense, anemia. ¿Por qué anemia? ¿Qué no hay? Eritropoyetina. ¿Sí? Entonces, no es una baja de todo la serie, ¿cierto?, hematológica, sino que solo de glóbulos rojos. Vamos a tener pérdida de energía. ¿Por qué? Hola, ¿tienes internet? Se cayó el internet. Supongo que se está imprimiendo y no se va a niño. Tengo una alteración en la alimentación. Por lo tanto, todo eso me va a generar un usuario así como, ¿sí? Como agotado, sin energía, como que va a estar como activo, no va a querer hacer muchas cosas. Eso es importante, informárselo, que muchas veces frustra. Imagínense un profesor de cuarto básico. Porque en esa sala, ¿no? Ya. Imagínense, no tiene energía para controlar los casos. Reclamo de los papás, reclamo. Bueno, pero que es parte de su patología también. ¿Ya? ¿Qué tal signos y síntomas salen? Disminución del apetito y trastorno del estado nutricional. Lo mismo. Después, anormalidades del metabolismo del potasio, o sea, del calcio y del fósforo. ¿Por qué? Metabolismo del calcio y el fósforo. ¿Qué necesitaba para que el calcio funcionara? Vitamina D. Vitamina D. ¿Y qué no tengo? A ver, puedo tener vitamina D en la ingesta, pero ¿qué hace en el hígado? O sea, en el riñón, perdón. No procesaba. Se activaba, ¿sí o no? La vitamina D se activa en el riñón y en ausencia de una función renal adecuada, no hay activación de la vitamina D, por lo tanto el calcio va a estar disponible, pero no va a estar entrando al hueso. Y ahí tenemos el metabolismo y anormalidades del sodio, el potasio, el bicarbonato y eso ya lo vimos. Y la etapa 5
Un desastre. Claro. No hay nada funcionando en la etapa 5, vamos a ver una tasa de situación cultural menor a 15, nada de nada. ¿Ya? Entonces, súper importante que estos usuarios van a requerir apoyo completo y absoluto del equipo de salud, ya considerando la diálisis como única forma de sobrevivencia. Si el paciente no se dializa, se muere. ¿Por qué? Por hipercalemia. ¿O no? Rápidamente suelto caso, rápidamente da vida y se muere. ¿Cada cuánto se dializan las personas? Chiquillos, hemodiálisis día por medio, ¿cierto? Lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado. Pero hay una época de la semana donde juntan 2 días, ya sea sábado domingo, que no va a diálisis, o domingo lunes. ¿Sí o no? Y ahí en general llegan muy mal. Llegan, ya, pero avancemos, porque llegan muy mal, ¿cierto? Si quieren ver las cortinas para que entren. Ahí, profe. ¿Está bien así? Ya, así duermo mejor, le faltó decir. ¿Ya? Entonces, llegan en muy malas condiciones. Ahora, ¿qué pasa si tu usuario tiene que viajar? Esto es etapa 5. Sí, se puede realizar en otros centros. Hay que hacer, primero, efectivamente, tiene que haber un centro disponible en el lugar donde va a ir. Segundo, las gestiones se hacen antes. Si usted fuera fuera de Chile, también se puede hacer. Ya ustedes saben que FONASA tiene convenio internacional para este tipo de usuarios, ¿sabían o no? No. Sí. En Latinoamérica, en España también hay convenio con FONASA, donde hay embajadas en general. Por eso se hace todo este nexo a los centros de diálisis del lugar donde usted va a ir. Ahora, no vaya al lugar donde la salud no es muy buena. Usted se va a África, no es muy buena idea, ¿cierto? Porque va a terminar con hepatitis B, hepatitis C, no sé qué otra cuestión más. Sí, pero lugares donde todo se maneja bastante bien no debería haber ningún problema. El problema es la gestión. Hay que hacer mucha gestión para ir, pero se puede. ¿Ya? Lo bien loco. Ya. ¿Qué sigue? ¿Me ayuda? No, usted me nota. Ya, vámonos con el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, ¿cierto? ¿Cómo se diagnostica la enfermedad renal crónica? Con examen. ¿Cuáles exámenes? CREA, velocidad glomerular y examen de orina. ¿Ya? Importante que este seguimiento lo hace un nefrólogo. No cualquier pelagato, lo hace un nefrólogo. Por lo tanto, estos usuarios, ¿en qué nivel de atención van a estar? Secundario. En los CDT, ¿cierto? En los CRS, secundarios. ¿Por qué? Estos probablemente van a saltarse el cefado. Desde el punto de vista del riñón, lo van a ver allá, sin embargo, todo lo que sea cardiovascular, lo vamos a seguir viendo en los cefados, que va a tener una doble consulta. Ojo con la presión arterial. ¿Qué tiende a pasar con estos usuarios? De hipertensa, ¿cierto? Yo les comenté en algún momento que todos aquellos usuarios jóvenes hipertensos se les estudia siempre en la función renal, sobre todo en niños, porque los hipertensos niños o muy jóvenes, ¿cierto? Que no tengan enfermedades cardiovasculares o que tengan un buen estilo de vida, buena alimentación y todo lo ideal, que sabemos que no existe, ¿cierto? Hay que estudiar siempre el riñón. Y los exámenes que ya comentamos, y lo otro que tenemos también en estos usuarios es el examen de orina de 24 horas. ¿Lo han escuchado? Sí. Lo comentamos también la semana pasada, parece. Cuando un usuario va a orinar durante 24 horas en una botella que tenga en su casa y va a llevar, ¿cierto?, este examen al laboratorio. La idea es procesar la acumulación, sobre todo de proteínas de esa orina. Y ahí se va a dar una proteinuria de 24 horas que me va a orientar a daño renal. No solo la proteína aislada de una orina específica, sino también de la acumulación de 24 horas. ¿Ya? Prevención. ¿Qué creen ustedes? Para evitar una enfermedad renal crónica, primero, la alimentación. Tomar mucha agua. Líquidos. Primero, Hidratación. enfermedad de base controlada. Diabetes compensada, hipertensión compensada. ¿Qué más?
La alimentación. Alimentación. ¿Qué cosas de alimentación tenemos precaución para prevenir una enfermedad crónica? La energética. Dicen que la energética. Ya, para ver la hipertensión, entonces, me están hablando ustedes. Pero puede ser la alimentación, lo que dijimos delante, que no podía consumir proteínas. Pero si usted como persona sana no consume proteínas, ¿qué pasa? No, pero en poca cantidad tal vez, si tiene como más propensa. Hablemos de equilibrar. Ya, pues tenemos que consumir de todo. La vitamina D, mantenerla a rayita, porque espero que todos ustedes la tengan baja, ¿o no? No conozco a nadie que tenga la vitamina D normal. Es muy raro, ¿ya? Vamos a tener también el tema de la presión arterial. Nuestros usuarios vamos a aguantar solo presiones de 130 con 80. ¿Ya? Ojalá normales. Yo no quiero la respuesta que todo enfermero escucho, que es que hipertenso sí que está bien que tenga la presión alta. Es que el diabético sí está bien que tenga 180. Es una posibilidad. El diabético controlado tiene glicemias normales. El hipertenso controlado tiene presiones normales. Y esa es su meta. Si no, algo estamos haciendo mal. ¿Ya? Y y al lado tenemos la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Que estamos hablando de los usuarios diabéticos que estén bien controlados. Cuidado de enfermería, enfermeras, queridos. ¿Qué cosa sale ahí? A ver. ¿Por qué? Ya, aquí no hablamos de amonio. El amonio ya se procesó, pasó por el hígado. ¿Qué vamos a hablar? La urea. De la urea, ¿cierto? Pensando en el síndrome urémico. Control de signos vitales, ¿qué vamos a enfocar? El crónico, Presión presión. arterial, frecuencia ¿Por qué cardíaca. la frecuencia cardíaca? Las arritmias, muy bien. ¿Qué más? Los volúmenes. ¿Sí? Podemos tener una sobrecarga cardíaca asociada a un exceso de volumen intravascular, por ejemplo, si no estoy orinando lo que corresponde. Porque usted se va a tomar, por ejemplo, de agua al día, más la sopa, más el no sé qué, más el no sé cuánto, más aquí, más allá, pero va a orinar 360. ¿Dónde va a guardar esa agua, digamos usted? En alguna parte de su cuerpo y va a generar signos y síntomas de complicación. Tenemos también el estado hídrico, ojo aquí con el balance hídrico, peso diario. Si el paciente se para, usted lo para y lo pesa. Si no, buscaremos cómo pesarlo, pero ustedes saben que las camas de UCI pesan, las mismas camas pesan, ¿sí? Entonces usted, pero diario. ¿Por qué? Para ver esta acumulación de agua, dónde está quedando. Hoy día hemos tenido los celulares sonando todo. Acceso venoso. ¿Ya? Aquí vamos a, si este usuario tuviera un catéter venoso central, vamos a tener todos los cuidados del catéter venoso central que ustedes ya conocen. Normalmente lo vamos a ver en lo siguiente. Vamos a usar un catéter venoso central tunelizado en esos pacientes. No llegar y entrar a la vena directa, sino que se va a tunelizar, por lo tanto se ponen en pabellones. No se ponen como en servicio. ¿Ya? Y administración de fármacos de uso crónico antihipertensivos, van a usar hidropiletina, fierro, calcio y cuidados de la piel. ¿Por qué dice prevenciones de lesión? ¿Cuál será el problema? ¿La qué? ¿Pero qué pasa con la piel? Se reseca. ¿Por qué se reseca? ¿Por qué la uña? No es como la vida. Puede ser como por el balance Por el desbalance hidroelectrólico. Eso. ¿Ya? Voy a abrir mi presentación en el computador para mostrar. Es posible que no haya un par de desarrollo de la prueba. Dios, no, por favor. Ya, solo ve alternativa. Hay que estudiar. Dice que materia. No sé si es tan buena. Es probable, las explicaciones, solo es una probabilidad. Yo creo que vamos para allá. Que sea muy largo. Porque como el examen es muy encima, necesitamos tener notas muy rápido. Ya, entonces, cuidado de alimentación, dice
indicar el consumo de líquidos ya quedó claro. Estos usuarios van a tener probablemente 500 cc de volumen en 24 horas. Usted asegúrese que se lo tome igual, ¿ya? Y que lo espacie. ¿Sí? No, que lo espacie, no se tome los 500 cc en la mañana porque puede estar seco más rato. Y eso va a incluir probablemente toda esa alimentación. Va a incluir la sopa, va a incluir el tecito, entonces van a tener que tomarse la mitad del tecito, la mitad de la sopa, y eso lo frustra mucho. ¿Sí? Entonces es súper importante ese concepto. Después tenemos la restricción de sodio que ya hablamos, la restricción del potasio, la restricción de proteínas y la educación. Y aquí, por favor, compasión. Muchas veces necesitamos que la familia cambie conducta. ¿Sí? Si estamos tomando pizza una vez a la semana, bueno, compren una vez al mes. Puedes tomar no va a poder o va a poder comer súper chiquitito. ¿Cierto? Si hay mucho yogur en casa, no compren yogur. No compren. ¿Sí? Porque eso va a ser más fácil que esta persona que está sufriendo este proceso. Imagínense un día donde ustedes le cortan toda su alimento. Y terminan comiendo papa, arroz, atún y se acabó. Quinoa quizás, ¿sí? Algún fibro vegetal y nada más. Es muy complejo el proceso, por eso es importante que usted eduque no solo a la persona, sino también a su familia. Ya, y ahora vamos a la terapia de reemplazo renal. ¿Ya? Que tiene que ver con la diálisis. Frecuentemente vamos a hablar de pacientes con insuficiencia renal etapa 5, ¿cierto? Donde vamos a hablar de una velocidad de filtración glomerular menor a 15, ¿cierto? Sin embargo, cuando ya llegan a 15, lo que pasa es que empieza el estudio. ¿Sí? 4 o 5 el estudio y menor a 10, sí o sí se va a hacer terapia de reemplazo renal. ¿Sí? No puedo esperar más, porque ya va a tener intoxicado. Intoxicado. ¿Ya? Y tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. La hemodiálisis se usa mucho en adultos, la peritoneodiálisis se usa mucho en pediatría. Sin embargo, cada día hay más adultos con peritoneodiálisis. ¿Ya? No sé si ustedes lo saben. Que tiene hartos beneficios, pero también hartas cosas que no son tan positivas. ¿Qué saben de la peritoneodiálisis? Es domiciliaria, ¿cierto? No hay que ir a un tercer a otro lugar. ¿Qué más? Ok, es autogestionado. Es nocturno, pero ¿cuánto dura? Como 10 horas. Y es diaria, no es día por mes. Por lo tanto, si bien tiene algunos beneficios, también tiene cosas más complejas. ¿Ah? No, todos los días, es diaria. No es 3 veces a la semana cuando hablamos de la hemodiálisis. Sí, porque la hemodiálisis se filtra directamente en la sangre. La peritoneodiálisis se ingresa agua al peritoneo y el peritoneo hace esto como de filtración y se saca. O sea, no se lo saque, pero se sale solo con la máquina. ¿Sí? Entonces, es como no es directo, por eso requiere que sea diario. Y además más tiempo, 10 horas. La hemodiálisis se muere en promedio 4 horas. Entonces uno pierde media jornada y no todas las noches. Ahora, que sea de noche también favorece tener un trabajo diurno, por ejemplo, ir, no sé, a las actividades del colegio de los hijos, la gente más adulta o la gente joven ir a estudiar. Esto es mucho más fácil de llevar. Ya, hemodiálisis, siguiente diapositiva. Vamos a tener la hemodiálisis que, como les comenté, para la insuficiencia renal crónica, ¿cierto? Les dije que podíamos tener pacientes en hemodiálisis, insuficiencias renales agudas, para que se mejorara el problema renal. Y una vez que se mejorara el problema, podíamos recuperar el funcionamiento del riñón. Sin embargo, en el crónico ya va a quedar con esto para siempre. ¿Ya? Ahí en la imagen se muestra el circuito extracorpóreo, ¿cierto? ¿Lo ven? Donde ahí sale en la mano, ¿ok? Pero normalmente las fístulas son en la parte, en el brazo, en la parte superior, ¿ya? Donde se une una vena y una arteria. Ya, vamos a tener este proceso al medio. ¿Ya? Así. Una vena y una arteria. ¿Cuál es la gracia de usted?
Más que mayor flujo, que voy a tener la opción de que la sangre viene contaminada, digamos, ¿cierto? Entre comillas, y acá viene, está como oxigenada. Por lo tanto, perdón, se va para arriba, todo para abajo, ¿cierto? Y eso va a hacer que esta mezcla, porque aquí se pincha, que es la fístula arteriovenosa, la FAB. Ahí se funciona. ¿Han visto la aguja? 16. Claro. ¿Por qué? Porque necesito mover mucho flujo de sangre. Profe, Saco, dígame. ¿el frémito qué significa? ¿Qué es el frémito? Es como la sensación. Es la turbulencia que se genera en esta mezcla. Porque la sangre arterial viene a presión, ¿cierto? Por acá viene a presión y se mezcla. Y en ese proceso genera como una turbulencia, Sí, no sé porque si la siempre. sangre hace como así. Lo normal es que sea positivo. Lo normal es que usted lo palpe y de hecho se ausculta el frémito. Sí, lo he leído. Pero... Sí, se ausculta. Suena como así como una cosa muy rara. Se puede auscultar. Ya, porque a veces uno lo palpa y tienen tan endurada la piel estos pacientes que están pinchados 3 veces por semana que uno no palpa mucho. A veces son más profundas, pero no se escucha. Se puede auscultar. Y de hecho dentro del examen físico se lo tiene que agregar. La ocultación de la fístula arteriovenosa. ¿Ya? Bueno, sale la sangre, una vez que se funciona, va a salir a la máquina va a ser de riñón, va a filtrar todo lo que hay que filtrar y la va a devolver limpio. ¿Sí? ¿Se imaginan se infecta este paciente? ¿No le vamos bien la máquina, lo que sea que hayamos hecho? Se finí. ¿Ya? Entonces, súper importante, ¿cierto?, entender que para esto, dedicarse a esto, usted tiene que hacer un postítulo. 1 año y medio más de estudio. No alcanza el diplomado, es un postítulo. Con prácticas, con pasantías y todo lo demás. Usted quiere dedicarse a eso. ¿Ya? Porque la tecnicidad que se requiere para la utilización de las máquinas es súper compleja. Por lo tanto, si lo quiere hacer, para ganar loca, digámoslo, ¿cierto? Necesita invertir. Hay que invertir. ¿Ya? ¿Ah? O sea, si a usted le gusta, ahora es importante que sea lo que le gusta, si se dedica a esto, se dedica a esto toda la vida. Como que uno no cambia de esto a otra cosa. ¿Ya? Ahora, el otro bueno es que es un trabajo diurno. En general, los equipos de diálisis trabajan de día y siempre queda alguien de emergencia en caso que llegue alguien en la noche, por ejemplo. Pero en general, son diurnos. Fuera ojeras. Depende, por eso yo depende. Si trabaja en un centro de diálisis o en un hospital, depende. Ya, siguiente diapositiva. Peritoneo diálisis. ¿Ya? Ahí se ve, ¿cierto?, en el dibujo, cómo se introduce este catéter, ¿cierto?, a nivel abdominal, para introducir este líquido adentro del peritoneo. El peritoneo va a ser de membrana, ¿cierto? Acuérdense que el peritoneo está tremendamente irrigado, y eso va a favorecer el intercambio de un lado hacia otro, de la urea, del potasio, ¿cierto?, el agua, y eso después se elimina, ¿cierto? Ustedes ahí ven el dibujo del caballero que está como si estuviera con un lavado vesical, ¿sí? Y ese lavado vesical es lo mismo que haciendo o sea, entra, se filtra y después usted lo elimina. ¿Ya? Y fíjense, abajo hay una niña que tiene como queda con la sondita y es un manejo bastante fácil. ¿Es doloroso? Porque igual, no, porque no se distiende, porque está con eliminación automática. ¿Sí? O sea, pasa por la máquina y toda la vuelta, pero no quedan así como con acítico. No quedan con tremendas fases. Sí, es un poquito dolor. Y no se quejan, en general la gente duerme súper bien porque duermen mientras pasan. Están conectados a la máquina toda la noche y duermen toda la noche. Pero eso usa mucho en niños. Sí, de hecho partió en pediatría. Esto en general, como no estaba en la cobertura GES en etapa inicial porque era solo hemodiálisis, sin embargo,
una vez que la clínica ya está aprobada y ha sido útil y se dan cuenta que además hay menos carga asistencial, porque la gente se maneja en la casa, le cargamos menos los centros de hemodiálisis, ¿cierto? Tenemos menos personal, bla, 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 cada vez es más. Y lo otro que es importante es que tiene mayor índice de infección. ¿Por qué? Porque es manejo en domicilio y segundo, es diario. No es día por medio. Entonces tiene mayor riesgo porque también hay mayor exposición. ¿Ya? Ojo, si ustedes tienen alguna vez algún cultivo de líquido peritoneal en estos usuarios, depende del centro donde estén, porque hay lugares donde no nos dejan tocar. Lo ve solo el equipo de peritoneo diario. En otros lugares que sí. ¿Sí? Así que depende de donde estén, si lo van a dejar tomar el cultivo o no, sobre todo en usuarios febriles. Hay que descartar sí o sí una peritonitis en este caso. ¿Ya? Ya. Foto siguiente. Aquí tenemos los accesos venosos para hemodiálisis, ¿cierto? Ahí les muestra, fíjense, la fístula arteriovenosa, ¿dónde está la mano? Quiero que vean el primer dibujo. Tenemos la fístula arteriovenosa, ¿sí? Aquí, y arriba dice dos líneas. Hay dos líneas puestas en la vena, una arterial y una venosa. Sin embargo, muchas veces lo ponen acá, ya dependiendo del ingreso. Y arriba tenemos el catéter de inserción de hemodiálisis transitorio, ¿cierto? Que es directo a la vena. ¿Por qué? En el dibujo siguiente, pásense el dibujo siguiente, está el tunelizado. ¿Sí? No sé si ustedes se fijan que el tunelizado como que avanza, después hay un corte chiquitito que está adentro de la piel y después sigue avanzando debajo de la piel y recién después se inserta en la vena. Esto se llama tunelizado porque pasa un periodo debajo de la piel antes de insertar. El cabello del cuello entró directo a la vena. ¿Sí? ¿Por qué ocuparemos estos en vez de los otros? ¿Qué se les ocurre? Menos riesgo de tracción. Primero, ¿cierto? Como está conectado y se mueve y todo, tirarse. Segundo, menos riesgo de infección, porque si se infecta, me infecto por acá, el sitio de inserción, y no directo a la vena. Tengo menos riesgo de pericarditis, considerando cuánto vamos a usar este catéter. Infinito. ¿Sí? Y ahí están los cuidados que ustedes ya conocen. Y esta diapositiva habla del trasplante renal. Claro, normalmente los pacientes en hemodiálisis van a ser candidatos a trasplante dependiendo de lo que comentamos delante, ¿ya? Y aquellos que sean candidatos a trasplante se van a trasplantar en base a la lista de espera. ¿Ustedes conocen eso? Recuerden que yo les pongo hace poco la lista de espera de la Católica, que habían casi que vendido los órganos, no sé qué. Bueno, yo conozco una enfermedad de la cara que trabajó con trasplante como 40 años, infinito. Y la verdad es que yo dudo de eso, tengo que ser súper sincera, ¿ya? Porque también vi el proceso en cómo se genera. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Y sobre todo porque el manejo de los trasplantes es nacional, no es local. La definición de quién se trasplanta la toma el ministerio. Para que ustedes sepan, no se toma a nivel local, no la toma un centro de salud. Lo que hace el centro de salud es tomar a sus usuarios candidatos a trasplante, los mandan a la lista y una vez que se autoriza, por ejemplo, pasa que tengo el donante, a no ser que sea un donante vivo. Ese se puede hacer a nivel local. ¿Sí? Hoy sabe que mi mamá me quiere donar el riñón o yo le quiero donar a mi hijo, eso se hace uno a uno. ¿Sí? Pero los cadavéricos, que los que están en la lista de espera, son nacionales. ¿Usted ha conocido a alguien con trasplante de riñón? ¿O que ha requerido trasplante o está en espera de trasplante de riñón? ¿Se trasplantó o está en espera? ¿Cuánto tiempo esperó? Muchos años. Mi prima tenía como 12 años cuando ya necesitaba el trasplante y que trasplantó como a los 6 casi. Ya, yo conocí a una persona que estaba en el lugar 1800.
Ahora, lo importante es que estas personas pueden esperar porque tienen la posibilidad de hacer la peritoneodiálisis, o sea, la peritoneal la hemodiálisis. Si fuera un trasplante hepático, por ejemplo, o pulmonar, normalmente tienen menos espacio. ¿Sí? Los profesionales en general son bastante bondadosos en ese aspecto. Como desde la patología de disfuncionalidad orgánica, la menos terrible, porque tengo cómo manejar. ¿Ya? Y como ustedes ven en la imagen, ¿cierto? El riñón trasplantado no se pone atrás, se pone en el abdomen. ¿Ah? Sí, por la forma, por la irrigación que tiene normalmente en estas partes, como en las cosas ilíacas, ya se ponen ahí. De hecho, cuando usted hace el examen físico lo palpa, tiene una pelota para arriba. Y ese es el riñón del usuario. Ojo ahí, porque para que no se asusten el examen físico, no, es el riñón. Un ganglio Ya, inflamado. y efectivamente estos usuarios van a tener esta ubicación y atrás el riñón se deja, no se saca. Lo único que se saca son los que tienen cáncer, pero si no se deja, no se hace nada al respecto. Mucho Sí, se dejan ahí. Porque es más de vos sacarlos. ¿Qué más? Al lado sale el dibujo de el estudio que se debe hacer para los pacientes con trasplante. Ya tenemos pacientes con síndrome urémico, con pacientes parenquimatosos, comprobados por ecografía. Acuérdense cuando en el fondo las células ya no estén funcionales y la crea menor a 15, se va a hacer estudio histológico, serológico, hepatitis B, hepatitis C, VIH. Si algún paciente tiene alguna de estas opciones, no se va a trasplantar. Ojo, aquí si alguno tiene alguna de las hepatitis, no son candidatos a trasplante. ¿Ya? Ya, todo lo demás, pero no a trasplante como concepto. Ya tenemos la hemodiálisis, peritoneodiálisis, ¿cierto? Se hace el estudio de histocompatibilidad con si tengo un donante vivo o un donante cadavérico. Estos estudios, ¿cierto? Si yo voy a esperar un donante cadavérico, igual se hacen para que cuando salga compatible lo llamen. Porque usted puede estar primero, pero hay un riñón no compatible y van a llamar al 15. Porque así es la historia. ¿Ya? Y se genera todo el proceso de procuramiento de órganos. ¿Alguien aquí ha trabajado en trasplante? ¿No? Dígame. Tengo una duda respecto al trasplante. ¿Se trasplanta uno o los dos? Uno. Solo uno. Entonces, de un cadáver, de un donante se benefician dos personas. ¿Qué pasa con el monorrea? Con el tema de la diálisis y todo eso. ¿Cómo el monorrea? Cuando hay un paciente que solo tiene un riñón, ¿ya? se le trasplanta ese. Porque al final, ¿qué hemos dicho del riñón? Es súper buena onda. Que de hecho el riñón, bajo el 40% de funcionamiento del riñón, recién empezamos a ver alteraciones. Fíjense, 40% menos de funcionamiento, o sea, 60% menos de funcionamiento. Solo con el 40% el riñón empieza recién a demostrar. ¿Por qué? Porque primero se agranda esta célula. Por lo tanto, yo puedo compensar con un riñón el funcionamiento de dos. Por eso puedo donar también, vivo. Porque mi otro riñón es capaz de compensar el déficit de uno. Por eso hay gente monorrena que no tiene idea que es monorrena. Hasta que se hace un examen, ¡oh, no sabía que hay un riñón! ¿Sí? Porque el otro riñón es capaz de compensar el funcionamiento total de los dos riñones. ¿Ya? El procuramiento de órganos, bueno, hay hartos, bueno, por eso es importante que les suba esa lectura que van a realizar ustedes. Tiene un proceso bien complejo, y aquí hablamos un poquito con lo que van a hacer su debate de ética, ¿sí? Asociado a la muerte cerebral, ¿cierto? Y va a depender del país donde ustedes estén, cuál es la ley que va a regir el trasplante de órganos, cómo se va a determinar el funcionamiento de la definición de muerte cerebral que van a ser los candidatos a trasplante, ¿ya? Porque algunos van a hablar de muerte encefálica, otros de muerte y no cerebelosa y no de tronco, y otros de las tres cosas. O sea, al final va a depender mucho de las condiciones del país donde usted esté, cuáles van a ser los lineamientos, ¿ya? En Chile se habla del electroencefalograma plano, y eso es función cortical, o sea, periférica, de la sustancia blanca en el fondo, ¿sí? No habla ni de cerebelo ni de bulbo, solo de encefalograma plano. Y aquí la pega de la enfermera, chiquillos, es infinita.
¿Qué tendremos que hacer con ese paciente que tiene muerte cerebral? Desconectarlo. Mantenerlo vivo. Vivo y sus órganos en las mejores condiciones. Ah, ya. Por eso lo hace. Porque necesita Tenerlo compensado. convencer el equipo de trasplante de la enfermedad es un rol fundamental. Tiene que convencer a esa familia que done. Y para eso necesito los órganos buenos. Sí. ¿Quiénes sirven mucho? Perdón que lo diga así, los pacientes por traumatismo. Depende de con qué se genera la autónoma. Por ejemplo, traumatismo. Eso se está en todo el grupo de los traumatismos. ¿Por qué? Porque no es que sea una diabetes descompensada o una meningitis, sino que los órganos están bien, sino que fue algo externo que los generó. ¿Se entiende? Entonces sirven harto estos usuarios. Ojo ahí cuando ustedes trabajen en las urgencias y en los servicios críticos porque lo van a ver. ¿Ya? Profe, pero no es que todos tenemos que donar nuestros órganos a no ser que tengamos como un documento que acredite. Si su familia se niega, no van a donar sus órganos. Ah, ya. Aunque usted haya puesto en su carnet que es donante. Porque se supone que por ley nosotros no deberíamos donar, pero si la familia en caso de No, por ley no. Ya. dar el tratamiento, Sí. Tenés que decirle a tu familia entonces. Por eso es importante, siendo personas en buenas condiciones, hablar con sus familias si ustedes quieren ser donantes también, dejarlo claro. Sí, es como una educación ya hablar con toda la familia quién quiere y quién no quiere. Mismo que los cuidados Es paliativos. difícil la decisión. No, yo sí me pasa. Ya, buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para sacar los órganos? ¿Cómo se llama? Depende del órgano. 4. Depende del órgano. Hay órganos que van a ser, que deben sacarse con el paciente todavía vivo. Por ejemplo, el corazón, pulmones, retina. El riñón podría ser fallecido, pero menos de 2 horas, por ejemplo. Y hay una lipoperfusión. En general, para que el órgano esté en mejores condiciones, el usuario tiene que estar en... La palabra vivo es un crudo. No digamos vivo, digamos con pulso, con frecuencia cardíaca. Con frecuencia cardíaca independiente que sea asistida o no. Porque muchas veces estos usuarios están con ventilación mecánica porque no pueden respirar espontáneamente porque están clínicamente fallecidos. Y respiran gracias a la máquina, muchas veces están con circulación extracorpórea, ¿cierto? Entonces, funcionar lo más posible. Y el tiempo que tengo también varía. Por ejemplo, si usted es el receptor, está primero en lista de corazón, si usted es de Santiago, pero la donación se dio en Arica, no le van a trasplantar el corazón. A no ser que este usuario tengamos tiempo para trasladarlo, ya sea el que se va a operar o el que va a donar a Santiago. ¿Se entiende? Porque necesitamos hacer casi que así. ¿Sí? Diferente hígado, por ejemplo. El hígado también se puede dar donante vivo, para que sepa. ¿Ya? El hígado se puede dar como la parte, el lóbulo que es chiquitito, se puede donar. ¿Ya? También tiene poco tiempo. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de... Ahora, muchas veces pasa que la mayoría de los trasplantes se hacen en Santiago, ¿sí? Porque tenemos mayor complejidad, ¿cierto? Y eso también es importante. Hay lugares donde se hacen trasplantes y lugares que no se hacen trasplantes. Por ejemplo, trasplantes hepáticos se hacen en la Católica y en las Condes. Y todos se operan en el mismo lugar. Porque eso cubre el Ministerio de Salud. ¿Sí? Como la esterilización de los pacientes quemados, que también van a algunos lugares, los trasplantes se hacen exactamente. Los riñones casi en todos lados, porque son los más fáciles de trasplantar. ¿Sí? Entonces, la gestión que hay detrás de esto, que muchas veces todos estos usuarios que van a recepcionar órganos también se les hace un seguimiento. Se va a las casas, se habla con las familias. O sea, es una cosa gigante. Antes de que entren a que sí se pueda recepcionar órganos. ¿Ya? Ok, dudas, consultas, no. ¿No? ¿Sí?